En su época en Francia estaban muy de moda los sombreros forrados en piel, en particular en piel de castor. Cuando los primeros franceses llegan aquí a las costas, no llegan con la intención de colonizar, como fue el caso de los ingleses. Aquí es donde están las diferencias entre Estados Unidos y Canadá. Los ingleses que colonizaron las partes del sur de Estados Unidos se basaban en los cultivos de algodón y de tabaco. Estos son cultivos que requieren de mucha mano de obra y por lo tanto requieren mucha gente a cargo. Y por eso también pues esta gente que venía de Europa traía sus esclavos. En el caso de Canadá la diferencia mayor es que como dependían del tráfico, del comercio de pieles, o llamémoslo, sí, como es tráfico, porque en realidad en sus inicios fue algo muy brutal con la naturaleza. Ellos pues no tenían la necesidad de mantener una población grande de franceses aquí, porque para encontrar las pieles de estos animales ellos hacían contactos con las personas nativas, y las personas nativas pues eran los que cazaban las pieles y a cambio los europeos les daban acceso a ellos, a rifles, a comodidades europeas que los nativos no tenían acceso. Y bueno, había un intercambio en pago por las pieles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que el castor hace que Canadá se expanda en el país que es? Bueno, el castor es un animal demasiado sedentario. Ellos forman sus hogares en las laderas de los ríos y forman sus diques y rara vez se mueven. Se pueden imaginar que si llega una población nativa a cazarlos, pues va a ser muy fácil recoger las pieles de un área y va a tardar mucho tiempo en que se reproduzcan más. Entonces, una vez los nativos terminan con un área del río, pues tienen que seguir río abajo y empezar a buscar más poblaciones de castores. Esto tiene el efecto de hacer que cada vez los franceses estén contratando a nativos mucho más lejos y que se hagan asentamientos mucho más adentro de las ciudades. Y el río San Lorenzo es muy importante porque uno de los primeros exploradores franceses, Jacques Cartier, han escuchado ese nombre ya varias veces, fue de las primeras personas en explorarlo. Este personaje es bien curioso porque el nombre de Canadá en el idioma de los nativos significa aldea o territorio o el complejo donde vivían. Entonces, cuando él iba navegando en el río y le preguntó a los nativos que cómo se llamaba la tierra, él no supo interpretarlo. Entonces el nativo le dijo Kanata, y él pensó que era el nombre de toda la región, no de la aldea. Entonces, cuando él llega a Europa, él empieza a hacer sus mapas y como a él le sonaba Canadá, no Kanata, lo escribía con D. Y entonces así es que se da el nombre del país, porque bueno, la aldea tenía un nombre completamente distinto, pero él escuchaba la palabra, es como en el barrio, en la ciudad. Oh, ok, listo, entonces Kanata. Y así fue. También les hablé un poco de la historia de Estados Unidos, de estos cultivos, porque tiene su relación. La historia de Estados Unidos y Canadá
corren muy paralelamente en muchos sentidos. Resulta que Estados Unidos en su época tuvo mucho que ver con esta región del norte, y cuando se peleó una muy famosa guerra, la guerra de 1812, como es de esperarse, muchas de las personas que pelean guerras en países distintos se enamoran de los países en los que están o de las costumbres y van formando asentamientos. Entonces se formaron asentamientos en las zonas fronterizas de estas regiones, pero también había un influjo de europeos. ¿Y por qué había este flujo de europeos a Canadá? En particular de las Islas Británicas, por las ovejas. Ahora pensarán, bueno, ¿y qué tienen que ver las ovejas con tanto inglés viniendo aquí a este territorio? Pues bien, en un principio la economía de Inglaterra era muy agrícola. Con el tiempo fue modificándose y ellos empezaron a criar muchas más ovejas porque les dejaba más dinero. De las ovejas obviamente sacaban su carne, sus pieles y leche, y bueno, entonces era mucho más rentable para personas empezar a criar ovejas. La diferencia entre las ovejas y la agricultura es que requieren de bastante espacio, y como requieren de tanto espacio, pues las colonias británicas empezaron a pasar leyes para cercar cantidades de tierra muy grandes, y entonces muchas personas que eran agricultoras pues empezaron a ver en cierto modo desplazados. También en Europa en ese tiempo se estaba dando la reforma protestante y había muchas personas que no estaban de acuerdo con la religión mayoritaria en Inglaterra. Por lo tanto, habían conflictos religiosos y muchas de estas personas aprovechaban también para exiliarse junto con el grupo de granjeros. Esto fue durante la época que llamaron en Inglaterra The Enclosures. Entonces, bien, tenemos estos grupos de Inglaterra. Que siempre fueron mayoritarios, o sea, la población francesa aquí siempre ha sido una minoría. Pero a diferencia de los ingleses, como ellos trabajaban tan cerca con las personas nativas, porque no tenían los conocimientos necesarios para vivir de la tierra como los nativos, pues los trataban mucho mejor, que no fue el caso en Estados Unidos con la era de la esclavitud. Y los trataban mucho mejor no porque quisieran hacerlo, no, porque en realidad dependían de eso. O sea, no era pues algo como piadoso, por decir. Era más bien un compromiso de negocios. Y bueno, entonces eso también, desde sus comienzos hay una mezcla anglosajona y francesa. Lo interesante es que la gran mayoría de ingleses que habían aquí, cuando empezaron a apoderarse de todas estas tierras que estaban ocupadas por franceses, decidieron no imponer un nuevo lenguaje a ellos y nuevas leyes, porque se imaginarán lo que pasa cuando se impone algo nuevo. La gente se resiste y hay mucho más conflicto. Entonces la reina en la época decidió: no vamos a ponernos con pequeñeces, de todos modos controlamos el territorio, y que hablen un idioma u otro pues en realidad no nos afecta. Igual las riquezas que estén llegando de esta tierra, la corona no nos importa si se hicieron en francés, en inglés, en cualquier idioma. Entonces fue una decisión muy pragmática que abrió las puertas como a esta mezcla que hay hoy en día.